Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea estar en este ciclo que se llama Reflexionando Juntos. Reflexionar, como dijimos varias veces, es la posibilidad que tenemos los seres humanos de repensar lo pensado, repensar lo sentido, repensar lo actuado. Y a medida que vamos haciendo esta aptitud que tenemos los seres humanos y lo transformamos en una actitud permanente, podemos observarnos permanentemente y ser conscientes cada vez más de nuestra vida. O sea, ser testigo, actúo y observo cómo actúo. Es el observador de mí mismo, como dirían los maestros, en la cima de la montaña vemos cómo actuamos. Actuamos y vemos cómo actuamos. Por eso la diferencia en cuando dicen doy testimonio, los testigos de Jehová y muchos más, en la cual la idea es actuar y ser consciente que actúa. No sé si los testigos de Jehová lo hacen o no lo hacen, pero filosóficamente, psicológicamente, esa es la idea de la reflexión. Bueno, estamos como siempre con Víctor. Hola Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes y bueno, ya dispuestos a desarrollar otro tema. Bueno, Víctor va a alargar cuál va a ser el tema de hoy y va a comenzar. Víctor. Sí, vamos a continuar en esto que hace al ser, a la condición humana, pero también a la acción misma, justamente con esto de testificar o testimoniar la realidad, es una de las virtudes o uno de los elementos esenciales que conducen la vida del hombre. Por eso vamos a hablar de la libertad. ¿En qué término no tan profundo como lo podemos comparar o poner rozando lo que es el amor o lo que es justamente también en una proyección de las aspiraciones del hombre con la felicidad? En definitiva, la libertad, si tomamos el hombre en general, algo que ha desvivido al pensamiento universal desde todas las épocas, es encontrar la voluntad en la conciencia. Es decir, tener la capacidad de discernir, de actuar, de proyectarse en la creación de una manera tal que le permita toda su potencialidad. Y la gran problemática es no tomar desde el punto de vista únicamente del pensamiento universal o digamos metafísico, es decir, ubicándolo como algo que se sostiene en última instancia en su explicación, en su ontología e incluso en lo que es la observación, sino en la acción. Tenemos que hablar de la sociedad. La sociedad es fundamental porque vivimos en una civilización y para no hacer tanta historia, sino que iremos haciendo y recorriendo ciertos contrapuntos. A veces puede ser que lo hablemos aquí con José, debatiendo sobre algunos tiempos donde faltó más la libertad, donde esa libertad se transformó, según muchos pensadores u opiniones en general, según los medios de comunicación, en libertinaje, en expresiones hasta incluso deleznables, podemos decir entre comillas, a las culturas que representaban, sobre todo con los planos cuando uno dice las expresiones personales, en la sexualidad por un lado, en los vínculos incluso familiares, o en las actitudes a veces de esas familias, en lo que es el traspaso de una generación a otra, donde la libertad tiene distintas expresiones e interpretaciones. Ya entrando más en general y en la actualidad, podemos hablar que la libertad nos desvive en aquello de encontrar la paz. Yo había planteado unos temas de ahora por la paz, pero hablando de la sociedad, no lo extiendo más a lo que yo decía anteriormente, algo metafísico, ontológico, o incluso si no quiere trascendente espiritual, sino la paz en el sentido de tener un pacto de vida en esta sociedad. El siglo XX ha sido marcado en ese sentido y sabemos que el nazismo ha sido la brutalidad, un régimen de coerción de las libertades en todo sentido. Para expresar cierta libertad para un grupo de poder ha cercenado la libertad de toda una sociedad. Y hablo del nazismo como hablo de Hitler, como hablo incluso si uno toma países o si no ejes de pensamiento de la sociedad capitalista de mitad del siglo XX, que viene desde atrás, que también tiene que ver mucho con Estados Unidos y toda su clase dirigente y todo el pensamiento occidental capitalista en general. Pero sigue en el siglo XXI, porque en estos momentos también estamos en la dificultad de poder expresar la libertad. ¿Hasta qué punto? Insisto en aquello que yo dije, en lo concreto de las sociedades, los pactos. Los pactos que significan las constituciones. Aquí en el país hablamos de la Constitución Nacional. En toda sociedad siempre se habla de encontrar cierta regulación, que le llamamos leyes, que le llamamos códigos, que en cierta medida
ponemos incluso personajes que son representativos y estudiosos para, en cierta medida, controlar lo que es la buena moral, fíjense ustedes, entre comillas, la buena moral de una cierta cultura o de un cierto espacio de tiempo, que no siempre tiene que ver con la verdad de lo que es lo último, que hablamos de la ética, es decir, que realmente representa y defiende la dignidad, que sería la ética, la dignidad humana, que es tan difícil, es mucho más profundo eso. Pero bueno, hay muchos personajes que se han expresado y que en estos tiempos seguimos viendo todavía ciertos pensamientos del siglo XX. Por eso mismo uno, cuando observa que aquellos que manejan las leyes, los códigos, que han establecido los pactos, y en nuestra sociedad aquí Argentina tenemos grandes problemáticas para expresar la libertad. Por eso esas grandes pujas, a veces decimos, ¿por qué estas políticas, cuando está unos u otros, aunque sean que se van intercalando en el poder, sectores que representan quizás más al poder económico en general, o sectores por otro lado que representan a la igualación o la expresión de las mayorías populares de una sociedad? El gran problema justamente es no buscar ese punto de la libertad que los contenga a todos. Yo creo que es otro tema muy importante que toma lo concreto, que libertad tiene que ver también con justicia, con igualdad y con integración social. Esto lo tiro en general, no estoy dando muchos datos concretitos históricos, si bien un poco toqué lo del siglo XX, que se trasladan en estos tiempos, porque yo tengo una teoría y bueno, he comprobado algunos aspectos que pueden corroborar, o que podemos decir algunas señales que se pueden ir repitiendo siglo a siglo, no estoy hablando de pocos años, sino siglo a siglo, donde siempre la primera etapa de cada siglo es la gran confusión, donde se busca algún elemento para combinar cómo va a ser esa sociedad durante ese siglo. Y lo digo en todos los aspectos. Ustedes fíjense en lo que ha sido, por ejemplo, el siglo XX. La teoría de la relatividad. En 1905, en cierta medida la lanza a la que es la gran comunidad científica internacional, Albert Einstein. Pero recién, fin del siglo XX, cuando está la discusión de la física cuántica, recién se corrobora en cierta forma la importancia, incluso con otro científico como Stephen Hawking, que desarrolla incluso teorías mucho más profundas, tocando lo que es la relatividad general, pero hablando de otras cuestiones de lo que es la astronomía y lo que es justamente el cosmos en general. Eso en una parte. En la otra, el poder económico se pasa de un imperio a otro. Estaba Inglaterra y fue Estados Unidos después. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes ven que está pujando Estados Unidos, que está China por el otro lado, en el sentido económico. En el sentido guerrero está Rusia en el medio. Son tres, pero por ahí son dos, porque por ahí hay aliados. Está Inglaterra con Estados Unidos. Se van corroborando eso. En lo que es el arte, la confusión del arte actualmente quizás tenga que ver con la cibernética en el siglo XXI. En el siglo XX estaba el surrealismo, el dadaísmo, que era todo algo nuevo. Usted lo vio en arquitectura, como en la pintura, como en la música y como en la poesía. Paul Eluard es uno de esos desprendimientos maravillosos que habla del surrealismo. También está Federico García Lorca. Es decir, hay muchos escultores, o Dalí como representante de la pintura, de las grandes obras así del siglo XX, que en estos tiempos por ahí sigue medio acotado, porque quizás está la alta tecnología que puede reemplazar y que puede ser un nuevo corte hacia arriba. Yo doy estas bases para pensar que este tiempo también, en eso donde se cercena la libertad, es un tiempo muy largo. La libertad está realmente, yo diría, en cuclillas. Todos pedimos libertad, pero a veces me pregunto, los seres humanos, igual aunque estemos integrados en una sociedad, que pertenezcamos a diferentes clases sociales, ¿entendemos realmente lo que es la libertad? ¿Respetamos la libertad de los otros? ¿Creemos que es posible combinar otros aspectos culturales y que nos brinde esa libertad de compartir? Preguntas, ¿no? Me gustaría que vos desarrolles, porque más o menos tiro en general eso, porque Bien. es mucho más amplio. Yo lo que siento que vos estás tomando la libertad desde el punto de vista social, Sí. desde el punto de vista de la gente como una lucha por el poder. Es decir, en las luchas de clases y en las luchas individuales, el poder nunca hay un espacio vacío. Para yo tener poder, que implica libertad, indudablemente, tengo que sacar el poder a otro. Desplazarlo, sí. Desplazarlo. O sea, no hay espacio vacío del poder. Entonces siempre hay que luchar por la libertad y hay que luchar por el poder a nivel, digamos, social, y en eso hay desde la humanidad primogénea, o sea,
Allá cuando estaban en la antigüedad viviendo en cuevas, luchaban por la mujer, luchaban por la subsistencia, luchaban por la comida, luchaban a ver quién comía ese animal que habían matado. Entonces, desde ese punto de vista, no tengo dudas que la libertad es producto. Para poder tener esa libertad, necesitas tener poder. El tema es el uso del poder, a nivel de lo que vos planteaste, es si el poder es para que yo pueda o para que todos podamos. Es la gran discusión entre los sistemas. Pero en última instancia, el individuo, en la forma que estamos creciendo y madurando y absorbiendo de nuestras pautas culturales, no tengo dudas que en última instancia el poder lo quieren para uno mismo. La mayoría es eso. Tanto, digamos, el régimen capitalista como el régimen comunista, como el liberalismo, como el neoliberalismo, como el socialismo en su momento. Es muy difícil que uno luche por el poder para que todos podamos. Es casi una utopía, es casi, digamos, un mundo perfecto tipo Huxley, ¿no? Huxley, sí, exactamente. Claro. Pero yo acá quiero encarar otro tema, es decir, como lo veo yo, para dar una vuelta, porque la libertad es un tema remanido ya, Sí. que todos lo hablamos y nos llenamos de esa libertad. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué es ser libre? Y ser libre no es elegir entre opciones que me impone otro. Por ejemplo, es libre si me dicen, ¿cómo querés que te mate? ¿Fusilado o ahorcado? Estoy eligiendo, porque todos hablan de libertad como elección. La elección es la gran panacea de la libertad, y es mentira. Porque si las alternativas me lo imponen otros, no soy libre. Claro. Me ponen permanentemente un corset que puedo elegir por A, por B y si tengo suerte por un C. Pero no puedo salir de eso. Entonces, el tema de la persona realmente libre es aquella que pueda generar sus propias alternativas de elección. Es decir, la capacidad y la posibilidad de generarse estas alternativas creativamente y saliendo de los que queremos nosotros, los fundamentalismos y los dogmatismos. Saliendo de eso, y fundamentalmente saliendo de la cultura políticamente bien, digamos, políticamente correcta. Sí, sí. Entonces, un poco es animarse a salir del corset que nos pone la sociedad. ¿Y cómo se hace esto? Y esta es la gran pregunta que me hago permanentemente. ¿Estoy siendo claro más o menos en la explicación? ¿Esta? Sí, trae otras preguntas. Indudablemente, indudablemente. Entonces yo me planteo que el tema es conocer cuáles son las pautas culturales políticamente correctas y animarse a salirse de esas pautas culturales cuando te das cuenta que toda tu conducta, todo lo que vos crees que elegís, que sos libre si la votás a Cristina o a Macri, en el caso nuestro, o a Clinton o a Trump. Y eso no es ser libre. Ser libre es otra cosa, es animarse a salirse, insisto, de los paradigmas, salirse de los preconceptos. Pero nosotros tenemos incorporado de que nacemos hasta el momento que nos damos cuenta de esa historieta que somos esclavos de un sistema, muchos años, muchos, digamos, palos en la cabeza o en la costilla, como dice en el vulgo. Entonces yo creo que acá es el gran animarse a salirse de esto. El gran tema de la filosofía. Y acá voy a enganchar para qué es la filosofía. La filosofía te permite ver y darte cuenta cuántas preguntas hizo Aristóteles, Sócrates, Platón, todos, hasta los modernos, hasta Descartes, o los chinos, o los filósofos chinos, Confucio, o Maimónides, judaísmo, claro. Es decir, todos hicieron preguntas que tal vez le estamos repitiendo ahora. Sí. Entonces, todo ese bagaje cultural nos está enmarcando una forma de pensar determinada y no nos damos cuenta de la anteojera que tenemos puesta,
somos como los caballos. Vemos hasta donde nos deja la anteojera que tenemos puesta sin darnos cuenta que tenemos anteojera. Entonces, acá el gran secreto es el reflexionar, el animarse a salir de lo que es, insisto con la palabra, políticamente correcto. No digo ser un Dionisio en la cual Claro. él salía de todo su paradigma y defecaba en la plaza pública o se masturbaba Claro. cuando iba a pedir plata o dormía junto al tacho de basura. Pero estoy hablando de otra cosa, de animarse a ser diferente, animarse a ser único y exótico. El otro día estuve viendo con, creo que Bauman, decía, o Chomsky, no me acuerdo cuál de los dos realmente, porque yo consulto mucho esos libros, y veía que él decía, no hay más libres pensadores, Sí. no hay más tirabomba, creo que lo dije ya Sí, una lo vez. hemos charlado. Son Esa- equipos, son grupos por el... Porque la El ámbito del ciencia, poder, los la maneja. ciencia acepta y promociona únicamente los que piensan parecido a ellos. Claro. O sea, pueden ser que desarrollan su propia teoría, pero no se animan porque creen que eso no es ciencia. O sea, es muy difícil que haya quinta columnistas o libres pensadores, como había antes. Claro. Pero esta cofradía de la ciencia nos lleva a unificar el pensamiento. Entonces yo creo que programas como este, programas que salgan de esa anteojera que nos ponen permanentemente, es lo que nos puede dar resultado. Yo cuando miras televisión, los programas de noticiero, y vas a ver que hablan Sí. pro uno o contra el otro, Sí. en Argentina, ¿no? Sí, sí. Pro uno contra el otro, a favor de o contra de, pero no hay nadie que proponga salgamos del No. sistema. Y un ejemplo que pongo permanentemente para ser creativos es el tema de delincuencia. Entonces decimos los garantistas, en las cuales el 2x1 inclusive, Sí. que a mí me parece personalmente una aberración, pero se lo achacan a... Yo no creo que sea esto garantismo, pero bueno, en la cual tratan de decir el delincuente es producto de la sociedad injusta. Y otro que dicen démosles palo o hasta matemos al delincuente para que se acabe el delincuente. Yo no creo que nadie se anime a pensar por qué hay cada vez más delincuentes. Porque quieren poner más cárceles, más policía, más leyes más duras. Pero siempre, a medida que creamos leyes, más delincuentes aparecen. Aparte creo que es para justificar el poder y tener más poder. Exactamente, En definitiva. pero lo creen Pero de el 2 verdad. por 1 no es garantismo. Yo creo que Seguro hay que marcarlos bien en los personajes, porque el juez Rosati, un hombre que conocemos de Santa Fe, como el otro... De Rafaela. Y de Rafaela, muy amigo de... Incluso Lorenzetti, a mí me sorprendió, ¿no? Exactamente. Y hay que decir claramente, son hombres confesionales. Y Horacio Rosati es hombre Opus Dei, hay que decir claramente. Y la gente del Opus Dei, Pero pero hay que marcarlo, porque está bien. como el señor Storni, y hay gente que sabemos, estuvo en el apoyo a la dictadura. Hay que ser claro, pero más claro que Pero eso. indudablemente, pero el Con mismo él es eso. Macri. No, al margen de Macri. Por eso. Hay terroristas de Estado que ya vienen históricamente, al Pero margen de uno y otro. y- El otro, Macri hace dinero, seamos así, el grupo Macri, si quieren doy datos, lo de la Sancor mismo, podemos decir, que pasó prácticamente al grupo Macri, hay que decirlo claramente. ¿Quién era el que puso policía? ¿Fino era? El Fino Palacio. Fino Palacio, Claro. que era de la represión. Y lo Exacto. puso. Es decir, pero no quiero entrar en No, ese no, juego. porque es muy chiquito. Claro, muy chiquito, acá el repetimos tema historias. tiene que ver con mientras criticamos a los otros y creemos que no tenemos salida, cada vez le damos más poder a esos. Claro. Creo que acá la alternativa es animarse a pensar por qué hay cada vez más delincuentes, por qué hay cada vez más drogadictos, porque estamos viviendo una sociedad muy compleja, muy loca, muy enferma, que produce indefectiblemente, digamos, componentes ciudadanos enfermos. No hay vuelta. El producto de la sociedad, hay cada vez más enfermos de todo tipo, desde violadores, desde, digamos, de violencia de género, hombres y mujeres,
Porque es cierto que el hombre tiene más fuerza y mata a mujeres, pero la mujer puede ser muy violenta desde otro punto de vista. No justifico ni una cosa ni la otra. No somos el Babi Checopar, que también las cosas que ha dicho las últimas veces son bárbaras. Porque van con pollera cortita claro, o Bilardo. Claro, porque él tiene la mente podrida, es perverso. Pero, así nomás, pero la perversión como enfermedad, ¿eh? Claro, sí, exactamente. no perverso porque es malo, perversión como enfermedad. Enfermo social. La perversión es una enfermedad psicológica. Exacto. Entonces yo en esto insisto en que tenemos, si quieren y se animan, a salir de las pautas, insisto con la misma palabra, políticamente correcta. Esa es mi postura. Lo único que yo veo ahí, José, porque la gente, observa, ¿qué salidas hay? Incluso sin tirar el marco chiquito, yo tiro el marco grande, porque me parece que también un análisis político, por lo menos poner desde lo filosófico, político, hay que poner que aquí siempre hubo príncipes. ¿Y qué digo príncipes? ¿Por qué digo príncipes? Nicolás Maquiavelo fue el triunfante. De 1600 y pico hasta hoy, todos siguen a Nicolás Maquiavelo. El príncipe tiene razón. Incluso aquí ustedes lo verán con Macri, todos dan vueltas, giran. No, pero esto hay que sostenerlo. Y ponen hasta el símbolo de la democracia. Una democracia que está totalmente vengada, que no tiene nada que ver con aquel origen realmente luminoso de Pericles, de la época de los griegos, hasta podemos decir, del oráculo, que había cuestiones que pueden ser trascendentes de dioses, ponerles de fantasía, pero que marcaba una manera de convivir en una sociedad, pero representada, incluso que cuestionaba el poder. Aquí se ha perdido todo eso. Yo hablo de Macri como puedo hablar de Trump, como podría ser del mismo Putin, como Xi Jinping, usted hábleme de todos los grandes líderes del mundo, como en Francia, que hay un despiole bárbaro, el temor justamente, por eso hablé yo del nazismo. Porque aquí, señores, cuando uno dice de Maquiavelo, dice que las épocas se van multiplicando, yo recuerdo en 1919 estaba Rosa de Luxemburgo, una neomarxista, podemos decir, que puso en vilo hasta el poder francés y alemán. Estaban todos desesperados. Y por eso también facilitaron la entrada de Hitler al poder, porque ya empieza ya en 1921, no empezó en el 40. En el 33 ya gana la elección, pero en el 21 empezó. Le dieron todo el espacio. En las reuniones de la cervecería. Claro, la débil socialdemocracia, como la actual socialdemocracia, que es neoliberalismo actualmente, le está dando todo ese paso. Y tenemos un hombre como Trump, que no es Hitler, pero está rozando por ahí. Y yo les digo, el amigo, si bien es muy medido, muy inteligente, Vladimir Putin, es un hombre que viene en la KGB, Servicio de Inteligencia ruso, estalinista, hombres muy duros, que son nazistas de izquierda. Entonces yo comparo los estalinistas nazis de izquierda. No es, aquí pues a la izquierda y derecha se intercalan y se unen. Y eso también es maquiavelismo. Perdón, yo son peligrosos. Quiero reclamar, ya que hablaste de historia argentina, quiero recordar que al proceso el PC lo acompañó. También, claro, exacto. O sea, por cuestiones económicas, de intereses. Exactamente. Por eso decimos que ¿por qué Maquiavelo? Porque los intereses económicos son los que manejan todo. Aquí nadie le importa tres pepinos, pues le ponen la constitución, las leyes, te cambian el código civil, código comercial y todo. ¿Por qué el PC tuvo orden de Rusia de apoyar a Videla, y para comercialización de los granos del trigo, exactamente, porque fue una cuestión el único país que nos compraba trigo en ese momento fue la Unión Soviética. Entonces el PC por la Unión Soviética tenía que apoyarlo a Videla. Perdón, es una cosa que me acuerdo ahora, discúlpame. Pero ponía eso para decirle el pueblo, y yo estoy tirando ideas, si bien yo no coincido con vos, José, que esto es algo más, romper los paradigmas y que es algo más individual. Quizás yo lo veo desde el punto de vista espiritual, trascendente, y la verdad será libre, y pongo así, ahí sí pongo el dogma, o no te va a gustar, de la Biblia, de Juan 8:31, porque habla, si ustedes siguen mi palabra, si siguen esa virtud o los valores realmente profundos, seréis libres. Y yo creo que también, aunque no estemos ni en una fe, ni estemos en aspectos, ponerle, o de religiones, pero estamos en aspectos, por eso hablar de la dignidad humana, también rompemos los paradigmas, porque el paradigma actual es destruir la dignidad humana. Si estamos mostrando toda la mugre realmente, no hay valores, la moral es la mugre. Víctor, vos sabés que yo creo que conozco algo de religión, sí, algo, la pucha, pero vos fíjate, la monja japonesa, hoy que entregaba a chicos hipoacúsicos
a Y los la otra que varones violaba, de la iglesia. una argentina aquí que violó, está Pero presa. por eso estoy contando. Pero eso es la religiosidad. Yo separo religión de Está fe. bien, Y pero ese es el gran problema que la gente no entiende. A veces. claro, pero lo que pasa es que la Es religión. como Maquiavelo y la política. La Yo política es buena. Yo pero tampoco creo que la maquiavelismo no. religión es una panacea. Yo no creo. No, yo tampoco. A pesar de haber Yo estoy en estudiado contra de la religión. rabinato, Sí. haber comparado religiones, leído sí. testigos Exacto. concursos y cursos con ellos, pero con adventistas también sabés Sí, que los o sea, conozco. y estuve- sabemos las cosas que son que no Exactamente. reprobables. Exactamente. Yo Entonces, mismo lo digo. yo creo que acá el tema tiene que ver con más amplio que el concepto de Dios. Lo que pasa cuando uno pone una fe por encima, todos tenemos creencias Sí, sí, y ponemos exacto. un concepto por encima de todo, de alguna manera seguimos con los paradigmas conocidos. Es lo que creo, Víctor. Claro. Lo único que quería agregarte esto final, Dale. que la solución, bueno, eso después hay que desarrollarlo, y esa consigna, pero desarrollarla bien, y si la gente consciente, por eso hablar maquiavelismo, cómo corrían los intereses económicos, los políticos a un lado, el pueblo unido jamás será vencido. Y hablo en general, no está como una consigna de izquierda, ni marxista, ni de la época del Che Guevara. Hablo como algo muy profundo y serio y quizás cambie los paradigmas cuando la gente se dé cuenta que puede ser libre, cuando mira distinto al otro y se une por cosas que son realmente valederas. Eso sí lo conformo y lo veo fundamental. ¿Por qué la resistencia? Porque yo les digo, señores, el poder organizado ahora es enemigo del pueblo. Todo, tanto esto como lo anterior, los anteriores, llamemos la dictadura, todos, y sigamos hacia atrás, todos, porque lo único que querían manejar cierto interés y a unos dejarlos de lado. El tema del pueblo es otra cosa. Ustedes me dirán, ¿sos anarquista? Y bueno, ahí sí uno es anarquista quizás, pero es otro paradigma. Vos fíjate lo que estás planteando, y me acuerdo de la Francia con Daniel el Rojo. Con Mendich. Y entonces, los sueños al poder. Entonces, ahora veo Francia optando Está hecho- por un señor de centro derecha, Derecha, claro, que maneja y la con política. una ultraderecha. Ya, que es más Hitler que otra cosa. Entonces, y estamos hablando realmente, y Francia ahora tiene que elegir, insisto, centro derecha con derecha, cuando Francia siempre fue el país en la cual era la luz del mundo, Exacto. sobre todo en este siglo. Libertad, igualdad, fraternidad. Exactamente. Él estableció las bases. La base de la Revolución Francesa. Claro. Y ahora están en esto. O me acuerdo también, para un ejemplo, de Israel, en la cual Israel tenía un movimiento que era el movimiento kibutziano, que eran Claro. cooperativas agrícolas, y un 80% de la población era kibutziano, o sea, toda la población estaba alrededor de cooperativas de producción, en la cual se distribuía la riqueza, eran colectivas, y se distribuía la ganancia en base a las necesidades de la gente. En cambio ahora, del 80 y pico por ciento, no llega a un 2% de la población a ser, digamos, kibutziana o cooperativista. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con este mundo? ¿Qué pasa con los medios? ¿Qué pasa? Porque la gente de pronto se transformó en mala, en egoísta. Nos enseñaron a este sistema. Sí. Es decir, Manipularon. nos manipularon y creemos que somos libres porque tenemos un auto o porque tenemos la computadora O porque tenemos un viaje al extranjero. Exacto. Entonces, realmente, en eso tenemos que aprender. Yo hay una palabra que mucha gente no me entiende cuando lo planteo, sobre todo mi familia, cuando hablo con mis hijas, y le digo, hay que aprender a tenerse a raya, a saber, a renunciar. Cuando uno puede renunciar a lo que aparentemente son placeres y logros económicos, por ejemplo, un viaje, la ropita, claro, el auto, y todo esto, en última instancia lo que estamos haciendo es esclavizándonos de otra manera con un sistema corrupto. Me olvido hablar conmigo, porque ese tiempo que vos utilizas, Es, te vas alienando, esa famosa palabra alienación, ahí tiene que ver también con eso. Cuando uno escapa, sin querer escapar, escapa, porque está en la tentación, pero que te es absorbe que el consumo. no hay duda que es la manzana, Claro. no tengo dudas que es agradable tener un auto Audi, Claro. o es apasionante poder ir al Caribe, Claro. pero ¿cuánto perdemos nuestra vida? ¿Cuál es, como hablábamos la vez pasada, cuál es el sentido de nuestra vida? Es cierto, estar directamente relacionado Pero a la libertad. yo no tengo dudas de eso,
pero es difícil salirse del sistema. Por eso siempre planteo que hay dos compañeros inseparables de cualquier búsqueda cuando uno le encuentra un sentido diferente a la vida y el conocimiento: la locura y la soledad. Y de eso no tengo duda. Entonces, cuando vos te sentís que no sos más miembro de la manada y que sos único y podés, entonces tenés no solo la autosanción, pues decís, estaré en el camino correcto, y aparte la sanción de tu grupo de pertenencia y pertinencia, que creen, este se volvió totalmente loco, o te dicen, este es un utópico idiota, está loco, se volvió loco, entonces un utópico que nunca va a poder lograr lo que... Entonces, ¿sabes lo que me dice a mí? ¿Y en qué país hay lo que vos planteás? Justamente te digo, no hay ninguno. Vos tenemos que intentar... Yo creo que está en el país que se llama ser humano. Muy bueno, claro. Pero poco a poco tenemos que empezar a armar un modelo que pueda emanar de nosotros, sí, para lograr encontrarnos con el otro como un nosotros. Parecen palabras, pero son cosas para mí... Conceptos profundos, muy ¿no? profundos. Guías maestras. Vos sabés que Shakespeare, justamente en Hamlet, lo hablé varias veces, habla por un lado del personaje Hamlet que lucha para terminar con ese destino que ha tenido, que le ha matado al padre, que lo ha engañado al tío, que se ha casado con su madre. Habla de la corrupción, después viene la melancolía y por último la locura, para definir qué va a ser él. Y justamente en la locura entra con Nietzsche, Friedrich Nietzsche, porque dice, bueno, en definitiva la locura tiene que ver con la razón, y cuando hay bastante locura hay mucha razón. Quiere decir que es ese camino. A veces la locura, esa soledad, es la razón, es el paradigma distinto. No quiero decir que esa locura que vos te perdés, que vos no sabés para dónde caminás, o que estás totalmente perdido en un momento, como en otra esfera, como un limbo, y no sos un ser humano. No, al revés, sos libre. Ahí está ya la cosa. Y tiene que ver con Shakespeare, mira, lo escribió 500 años atrás, es hoy. Es siempre, es lo que ha discutido el ser humano permanentemente, y ellos más cerca, porque estaban cerca justamente Maquiavelo, porque justamente en la misma época de Shakespeare está Maquiavelo, algo pero además hay que aceptar que la locura, insisto con esto, y la soledad es parte de eso. Sí. Porque cuando dicen está la locura, la depresión, es parte, es decir, Mahatma Gandhi, Krishnamurti dice, ¿por qué estoy deprimido? Y parece que la depresión fuera una enfermedad. Es una enfermedad cuando inmoviliza, pero hay momentos en que uno tiene que estar deprimido. Exacto. Cuando se me muere alguien, no me puedo reír en el velorio. Tengo que llorar, o lloro, o estoy serio. Entonces, cuidado que la depresión, cuando es un permanente estado, sí es una enfermedad. Claro. Pero hay momentos que la vida no es todo rosa, ni todo floreciente. Además, cuando uno conoce, hay algo que se llama depresión iatrógena. Es decir, cuando viene el conocimiento y soy consciente de que voy creciendo y que voy conociendo, naturalmente aparece lo que es la depresión iatrógena, que tiene que ver con la mujer pare. Es decir, con el parto. Cuando la mujer... El síndrome del parto. Que se siente que le sacaron algo, claro, entonces se siente que está deprimida. Y es natural que esté deprimida. No es malo. Es parte de la salud de esa persona sentir esa depresión. Todos los grandes escritores también, cuando han tenido su obra, han terminado desgastados. Exactamente. Se sacaron algo. Ya no es mío, es de ustedes. Es tremendo la obra. Exactamente. Sí. Bueno, Víctor, estamos terminando. La libertad nos tiene a todos convocados. Así que va a haber muchas preguntas seguramente. Vamos a cortar acá y vamos a seguir la próxima. Te comento, Víctor, que yo no voy a estar en Rosario por 2 semanas. Vamos a retomar después más adelante. Después más adelante vamos a retomar. Y yo a lo mejor subo alguna cosa si estoy y con ganas, porque llevo la computadora para tener información, estar conectado. Pero si quieren conectarse con nosotros, jgerman@fibertel.com.ar, o si no por mensaje privado o abierto en Facebook, donde subo este programa, y estamos conectados y seguimos en este proceso de reflexionando juntos. Hasta la próxima a todos. Ok.